El mundo, desde que se inició la creación en el libro del Génesis, vemos el primer asesinato de la historia cuando Caín, por celos, dice 1 Juan capítulo 3, por celos mató a Abel su hermano. Y de ahí se desencadenan durante 1500 años, hasta el diluvio, o sea, de Adán a Noé, pasaron 1500 años. En estos 1500 años, la violencia, la degradación moral, bueno, el mundo estaba completamente sumido en tinieblas. Tuvo Dios que destruir a toda la humanidad para volver otra vez a establecer un nuevo mundo con los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, con sus tres esposas, desde luego. Se formó el nuevo mundo y Dios les da en Génesis 9 las leyes a Moisés, diciéndole: de aquí en adelante te entrego la espada de la retribución para que castiguen, ¿verdad?, con la pena de muerte a las personas que puedan contaminar, que puedan infectar cualquier sociedad. Y de ahí pues ya vinieron los patriarcas, Abraham ya en el capítulo 12, etcétera, etcétera. Y ya vemos el desarrollo de toda la Biblia, pero aunada la Biblia con la historia, hemos visto, ¿verdad?, de qué forma todos los imperios, comenzamos con el imperio asirio, el imperio Egipto, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, Alejandro el Magno con el imperio griego, el imperio romano. Todos los imperios a través de la historia han sido totalitarios en el aspecto que han tenido o han querido controlar a la humanidad. Hay un deseo insaciable de los seres humanos de controlar a los demás. Cristo dijo en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 20, los reyes de la tierra, los gobernantes se enseñorean, tienen la tendencia de estar controlando a la gente y jamás satisfaciendo las necesidades de los pueblos. Y pues así entramos trágicamente al siglo XX, el siglo pasado, donde dos guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, bueno, el comunismo que comenzó desde el 23 con la revolución bolchevique en 1917, que es la primera ideología que se lanza en el mundo, en la mayoría de las naciones, y que estuvo a punto, ¿verdad?, de conquistar al mundo esta ideología, que trajo más de 150 millones de muertos. Y viene después el nazismo con la eutanasia, tratando de cambiar la naturaleza del ser humano con experimentos, el holocausto a los judíos, viene la Guerra Fría, etcétera, etcétera, y entramos al siglo XXI, donde vuelve otra vez a resucitar. Pongan mucha atención, en este siglo XXI resucita la ideología del Islam. El Imperio Otomano Turco casi gobernó al mundo, controló el mundo, principalmente el Medio Oriente, por más de 500 años. Los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, en 1923, entran continuamente ya a conquistar al Imperio Otomano Turco. El general Allenby, inglés, ¿verdad?, le entregan completamente, se rinden, y los ingleses comienzan a controlar el Medio Oriente junto con los franceses. Después de esto, pues es importante que veamos que ya en el 48 Israel regresa a su tierra, pero los musulmanes, que la ideología musulmán comenzó 600 años después de Cristo. Esto es muy importante, porque hay muchas partes del libro del Corán, que es el libro del Islam, que está tratando de imitar muchas cosas que están en la Biblia. Y pues esto se debate muy fácilmente porque la Biblia fue escrita 600 años antes, si no es que 800, porque antes de Cristo ya el Antiguo Testamento estaba bastante avanzado e ilustrado. Así que el Islam comienza a manifestar y a sacar la cabeza el 11 de septiembre del año 2001 del siglo XXI en que estamos viviendo. 19 musulmanes radicales se suben a 4 aviones
comerciales y se lanzan contra la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para tratar de causar el mayor daño posible. Derribaron, sabemos, las dos torres gemelas. Otro avión cerca de Kentucky se estrella porque los tripulantes impidieron, se dirigía a la Casa Blanca, y otro supuestamente entró a el Pentágono, que son las oficinas oficiales que se puede llamar del ejército de Estados Unidos y de la inteligencia norteamericana. A partir del 11 de septiembre, el presidente George Bush, que en aquel tiempo estaba bajo esa administración, le declara la guerra al terrorismo. O sea, Estados Unidos descubre que es un país vulnerable, que estos musulmanes tienen la intención de hacer lo imposible por bombardear, por atacar, por masacrar personas, etcétera, etcétera, a través de ataques terroristas, inclusive suicidas, porque sabemos que dentro de la ley de los musulmanes existe el concepto de que si un musulmán se suicida o se amarra bombas y causa el mayor número de muertes o de tragedias, lo van a estar esperando 72 vírgenes en el cielo, imaginémonos nada más, ¿no? O sea, es una cultura, es una ideología que ama la muerte. Nosotros en Occidente, en las culturas civilizadas como en Occidente, amamos la vida. ¿Quién va a amar la muerte? Pero eso, es importante entender esta mentalidad para que ponga yo esta plataforma y puedan ustedes comenzar al final a comprender lo que está pasando en el mundo. Entonces, esta es una ideología, es una religión, es una filosofía que aman la muerte. Esto es muy importante para ellos. Morir es un privilegio. Así que ellos aman la muerte, nosotros amamos la vida. Entonces viene esta guerra contra Irak. Sabemos que ya finalmente Hussein había tenido una guerra del 70 al 80 con Irak, y después ya vino en el 90 la invasión a Kuwait de parte de Hussein. Estados Unidos lo saca de Kuwait con 29 naciones aliadas y comienza ya otra vez la guerra contra el terrorismo, y comienza a surgir en 1979, los que lo quieran apuntar, la República Islámica del Irán. En 1935 hasta 1935 era lo que es actualmente Irán, pero se le llamaba en la Biblia Persia. Entonces, en la Biblia, Irán aparece con el nombre de Persia, pero en el 35 sacan al Shah de Irán, lo destituyen, lo mandan al exilio y toma el control los ayatolás, que son los líderes actuales de Irán. En el 79 se le cambia otra vez el nombre a República Islámica de Irán. Y se dedican desde entonces los iraníes o las autoridades religiosas, porque en el Medio Oriente no existe lo que pasa en Occidente. Aquí hay una separación de iglesia y Estado, que es bastante saludable, la separación de la iglesia y del Estado. Pero en el Medio Oriente no es así. El Medio Oriente están completamente unidos la religión y el Estado. Pero a pesar de esto, es la religión la que controla, es el Islam el que controla a los políticos. Como lo vemos en el Líbano, que Hezbolá controla completamente a la autoridad del Líbano, como lo vemos en Egipto, como lo vemos en Irán, son los ayatolás los que están en contra, a favor de las revoluciones, no es la autoridad, como lo vemos en Gaza con los palestinos. En el 2005, Israel se sale de Gaza. Entonces, todas estas fechas son importantes porque hay una sarta de mentiras y de desinformación como ustedes no se pueden imaginar. Yo estoy teniendo desde hace varios meses bastantes continuas entrevistas en Zoom, con medios de comunicación, con enlaces de televisión, etcétera, etcétera, y nos están bombardeando con preguntas, porque el mundo, hay una desinformación impresionante de lo que está pasando. Yo siempre le pregunto a la gente, la información que tú tienes, ¿de dónde
la obtuviste y porque están completamente ausentes de la realidad. Y la realidad no es lo que encontramos y oímos en los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación han difundido, se han encargado. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 2 que Satanás es el príncipe de la potestad. ¿De dónde? Del aire. O sea, Satanás controla las ondas de comunicación del mundo, satélites, lo que se propaga, y él es el padre de las mentiras. Así que toda la información que la gente tiene, desgraciadamente, la tiene a través de lo que oye en CNN y en News y en BBC y por acá y por allá. Y esta información que está completamente desvirtuada, como lo hemos podido corroborar a través de los años, todo está en contra de los judíos. O sea, los judíos son los culpables porque son los que tienen el poder, él tiene el control de la política, tiene el control de los bancos, porque Rothschild fue fundador de la banca suiza, era judío, etcétera. Carlos Marx era judío, etcétera, etcétera. Y entonces viene un ataque devastador en contra de Israel, simplemente porque Dios escoge a Israel, no a México, ni a Guatemala, ni a Italia, ni a Inglaterra, ni a Rusia. Dios escoge en su soberanía una nación para que a través de esa nación podamos tener nosotros las sagradas escrituras, las leyes de ética y de moral que Dios nos deja y que son las que fomentaron las democracias. Escuchemos esto, porque hemos oído que Roma y Grecia viene el origen de las democracias. No es verdad. Viene de las Sagradas Escrituras. Fueron las que comenzaron a influir en las naciones para establecer los derechos humanos, el respeto a la mujer, el respeto al sexo, todo esto, las leyes civiles, cómo debía gobernarse un gobierno, qué es un gobierno, cómo debe gobernarse un matrimonio, qué es el matrimonio, las responsabilidades del hombre, las responsabilidades de la mujer, qué es el noviazgo, todo absolutamente tiene un origen. No es Roma, ni es Grecia, ni es el Vaticano, es la Biblia. Entonces, esto es maravilloso, porque es el impacto tan tremendo que las Sagradas Escrituras han hecho y que son las que nosotros defendemos en el mundo occidental y en el mundo civilizado. Entonces, los grupos terroristas, después de que Irán se levanta en el 79, Irán comienza a financiar. Se da cuenta que Israel ganó la guerra del 48, ganó la guerra del 56, ganó la guerra del 67 y ganó la guerra del 73, y las naciones árabes alrededor de Israel pues comienzan a tener miedo. Y decimos, estos señores, ¿verdad? Tienen algo, son mágicos, pero no hemos podido, 22 millones de árabes, no hemos podido sacarlos al mar Mediterráneo. No nos hemos podido expulsar de su tierra. No nos hemos podido acabar cuando somos casi 8 o 10 veces más grandes en número que ellos. Entonces recurren a los grupos terroristas. 1972, 73 aproximadamente, surge un hombre llamado Yasser Arafat y él comienza a formar lo que se llama la Organización para la Liberación del Pueblo Palestino. Porque cuando Israel llegó en el 48, porque actualmente ustedes saben, han oído en la escuela, los amigos, los familiares, no, que Israel es una prisión Gaza y los tienen aprisionados. Hoy comenzó en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, ¿verdad? El juicio contra Israel, porque Sudáfrica está demandando a Israel por genocidio. O sea, esto ya da risa verdaderamente, porque ahora a los que son víctimas, ¿verdad? Los hacen opresores, o sea, los opresores ahora son los perdonados y los que son víctimas son los condenados. Y esto lo conocemos en México principalmente, ¿verdad? Aquí en México, como viene un dicho de Pancho Villa, y agárrenlo y fusílenlo y después averiguan, ¿verdad? Cuando toda corte debe primero tomar a una persona y no es declarada culpable hasta que las evidencias
lo corroboran y el juez ya lo puede sentenciar. Así que Israel ha sido acusado de innumerables calumnias como no nos podemos imaginar, que todo lo voy a tratar de explicar si es que nos da tiempo. Si no, este domingo también inicio una nueva serie que se llama la famosa Invasión Islámica. Mañana yo les recomiendo, vamos a tener en vivo una conferencia acerca de si es genocidio, de lo que están acusando ahorita a Israel, si es genocidio lo que Israel ha hecho en Gaza. Mañana voy a dedicar toda esa conferencia a eso. Traten ustedes de sintonizarla. Va a ser como a las 11 de la mañana, tiempo de México, entre las 11 y las 12. Ahí están nuestras redes sociales. Pero va a ser muy importante porque a través de toda esta comunicación, como ahora estamos teniendo con todos ustedes, estamos tratando de llegar a la verdad. Y no hay ninguna verdad fuera de las Sagradas Escrituras y de la persona de Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Irán comienza a financiar grupos terroristas, pagarlos y entrenarlos. De ahí nace el grupo de Hamas, que tiene su origen en Egipto, en la hermandad musulmana. Y entonces Hamas va a Irán y ahí son entrenados los que hicieron la masacre del 7 de octubre, el grupo terrorista que está en Gaza, son entrenados en Irán. Y después surge, después de Hamas, el grupo terrorista de las guardias revolucionarias de Irán, que se llama Hezbollah. La palabra Hezbollah significa el partido del pueblo. Después ya vimos que comienza a surgir Al-Qaeda en el Medio Oriente por Osama Bin Laden, que finalmente van y allá en Afganistán lo mata un grupo de élite de Estados Unidos, de soldados de Estados Unidos. Después sigue ISIS. ISIS, cuando le ganan la conquista a Saddam Hussein en Kuwait y lo ahorcan en su propio pueblo y lo juzga su pueblo a Saddam Hussein, los generales sobrevivientes de Hussein son los que forman el grupo de ISIS. Y ellos tenían la mentalidad, los de ISIS, escuchen esto, de poder establecer en el Medio Oriente el califato. ¿Qué es el califato? Bueno, de ahí viene la palabra califa, y es el jefe o el que manda o el director o el comandante de un grupo, ¿verdad? De milicia o de algún ejército. Y entonces el grupo de ISIS tienen la visión porque el Islam se divide entre sunis, el 90% de los musulmanes en el mundo son sunis, el 90%, el 10% son chiitas. Y entre los chiitas está Arabia Saudita e Irak, que por ejemplo Siria y todos los demás casi son sunis, como Arabia Saudita, pero Arabia Saudita es suní, Irak es chiita. Y entonces los de ISIS eran chiitas, eran sunis, perdón, y querían comenzar a matar a sus propios hermanos, pero cometieron un error gravísimo. Dentro de la teología del Islam existe en el Corán y en otros libros que tienen 4 o 5 libros más, podríamos llamar, ¿verdad? Lo que le llaman ellas profecías, porque están esperando también, ellos creen en que va a haber un juicio, en el Islam creen que va a haber un juicio, tienen a Jesús dentro del Corán, tienen a Abraham, pero como lo tienen a Jesús como profeta, no creen que Cristo resucitó, que fue solamente un profeta, pero ellos creen que va a venir un Mesías. Vean ustedes la copia del diablo, cómo metió todo en el Islam, que va a haber un Mesías, se llama el Mahdi, M-A-H-D de David, Mahdi, así como suena, que va a libertarlos, pero para que el Mahdi venga, todo esto nos va a dar una comprensión de lo que está pasando, de lo que pasó con ISIS. Tiene que haber una revolución mundial y un derramamiento de sangre en el Medio Oriente. Entonces, comenzamos a ver cuando ISIS secuestró a un piloto japonés y lo quemaron vivo. ¿Se acuerdan que lo metieron en una jaula y le prendieron fuego? Y después a un australiano
a un americano y comenzamos a preguntarnos, ¿cómo puede un grupo terrorista echarse al mundo encima? O sea, en lugar que están provocando al mundo a que el mundo se vaya todos contra ellos. Lo que está pasando con los Houthis ahorita en Yemen. Ayer y hoy Estados Unidos ha comenzado ya a bombardear a los Houthis, que es otro grupo terrorista en Yemen, en la península arábica, financiado también por Irán. Irán financia todos los grupos terroristas. Irán es el protagonista principal actualmente del terrorismo en el mundo, la nación de Irán, no el pueblo de Irán, sino los ayatolas. Siempre el pueblo está en contra de los gobiernos, así como los palestinos, muchos estaban en contra de Hamas. Entonces, ISIS está provocando al mundo a una guerra, que es lo que querían hacer, porque de acuerdo a su teología, a través de una guerra que va a venir, surge el Mahdi, el Mesías que están esperando. Bueno, pues cuando estuvo el presidente Trump, decidió acabar con ISIS, bombardearon a ISIS, se escaparon la mayoría en Afganistán, donde actualmente Afganistán es la cueva de de los sobrevivientes de Al Qaeda, de ISIS, de muchos de Hezbollah y la mayor parte de los que están huyendo ahorita de Hamas, también Afganistán. Junto con los talibanes, imagínense, estamos hablando ya de 7, 8 grupos terroristas cuyo único objetivo, escuchemos esto, de acuerdo a la constitución de la Organización para la Liberación de Palestina que fundó Yasser Arafat, es el exterminio del Estado de Israel y borrar del mapa a Israel y eliminar a cuanto judío puedan ellos eliminar. Entonces, ante esta constitución, imagínate que, vamos a ponerlo más simple, tienes a tu vecino junto a tu casa que te dice, ¿sabes qué, Pancho? En cuanto pueda te voy a matar. En cuanto me abras tu jardín o me das oportunidad o me das chance, voy a entrar y voy a matarte a ti, a tus hijos y hasta a tus perros. Bueno, tú le hablas a la policía, dices, oye, este señor me está amenazando que me quiere matar. Bueno, ¿verdad? Pero pues él tiene su derecho en su jardín y mientras él no entre, no hay ningún problema. Bueno, pues el 7 de octubre de este mes se metieron a su jardín, se metieron a Israel, sacaron los ojos a más de 18 bebés, le sacaron los ojos, bebés menores de 8 meses, a mujeres embarazadas, ya no quiero decir lo que les hicieron, porque hay mujeres ahorita que nos están escuchando, a los niños, después de sacarle los ojos, amarraron a los papás, escuchen todo lo que están haciendo, porque una vez me preguntaron antier en una entrevista, oiga, ¿usted cree que debemos de propagar y denunciar las atrocidades que pasaron, que hicieron los Hamas? Sí, les dije, porque cuando oímos esto nos damos cuenta cómo está la situación. Entonces, cualquier nación tiene derecho a defenderse. Todo lo que le estoy contando, ni siquiera quiero mencionar los detalles específicos de la carnicería y de lo que hicieron estos animales endemoniados, completamente poseídos, en contra de más de 1,300 personas, 1,300 judíos, que si comparamos y hacemos la comparación en números, Estados Unidos tiene 250 millones de habitantes aproximadamente, Israel son como 8 o 9 millones, hagan de cuenta que mataron a 35,000 americanos los terroristas. Nada más en las Torres Gemelas fueron 3,000. Ahora, en comparación con lo que les hicieron, hagan de cuenta que murieron 30,000 en un ataque terrorista a Estados Unidos. Así que todo esto es muy importante porque después de ver estas atrocidades, esta carnicería, pues se levantó Israel enojado. ¿Quién no se iba a enojar? Imaginémonos, los gobernantes están puestos para defender al pueblo, proporcionarnos seguridad en el lugar donde vivimos, de respetar la propiedad privada, son libertades, derechos humanos que tenemos derecho todos los seres humanos y todos provienen de la Biblia. Así que pues se levanta un ejército en Estados Unidos, se van en contra a buscar a estos terroristas, a ir uno por uno, porque Israel no le perdona a ningún terrorista la vida.
el que mata a un israelí, lo persiguen por años como lo hicieron, como los nazis, que hasta Brasil y hasta Argentina los fueron a encontrar, los ex nazis que huyeron de la Segunda Guerra Mundial. Entonces entran a Gaza y comienza Israel por 2 semanas a aventar papelitos por todo Gaza, a mandar mensajes de comunicación para que el pueblo huyera hacia el sur y otros que se fueran al norte para que pudieran entrar, porque Egipto proveyó una entrada para aceptar cierto número de palestinos. Pues en cuanto comenzaron a anunciar los israelíes que no querían muertes de civiles, aunque en todas las guerras hay, en 1945 cuando llegaron Stalin por el oriente, Inglaterra por el norte, por el oeste, Estados Unidos a Berlín para acabar con los nazis, 25,000 civiles murieron en un día. En un día 25,000 civiles. O sea, los civiles siempre son las víctimas y en todas las guerras tiene que haber civiles, desgraciadamente, porque no se puede evitar. Entonces, se les avisó, Israel nunca en ninguna guerra, desde el 48, ha entrado de una forma arbitraria sin antes haber anunciado lo que va a hacer. Entonces les avisaron, huyan por favor. ¿Qué hizo Hamás? Por el amor de Dios, una vez que sabemos lo que hizo Hamás con estos bebés, con estas jovencitas, con tus hijos, con los nietos, con tus parientes, con tus abuelos, etcétera, etcétera, y descubrimos la maldad tan grande, ¿ustedes creen que estas personas todavía tienen alguna emoción, algún sentimiento, alguna calidad humana? Son personas que están deshumanizadas, o sea, no tienen afecto por nadie ni por su mamá. Entonces, lo mismo que hicieron con Israel, de otra forma, con el pueblo, desde el 2005, cuando se salió Israel de Gaza, y desde 2005 ellos han controlado, sacaron la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y ellos han hecho las medicinas, el dinero, Estados Unidos, Irán y todas estas naciones han mandado a Gaza para alimentos, para hospitales, todo ellos se han apoderado de billones, no millones, billones de dólares para hacer casas en Turquía y en Qatar para los líderes de Hamas y para hacer una infraestructura de túneles de billones de dólares con aire acondicionado, con cocinas, con más de 500 kilómetros de túneles debajo de donde creen. Todos los túneles están debajo de las escuelas, debajo de todos los hospitales, debajo de todas las casas donde hay familias con niños menores, debajo de los gimnasios. Ahí cuando la ley internacional, ahora la Corte de Justicia, que hipócritas, ahí en La Haya, determina que en una guerra nunca puede haber almacenamiento de municiones debajo ni de escuelas, ni de hospitales, ni hogares civiles. Fíjense nada más, pero nadie dice nada. Y ahora que hay esto, entonces nos damos cuenta que esto lo hicieron a propósito para que cuando Israel contestara los más de 150,000 cohetes que les ha mandado Hamas a Israel y les contestara Israel, pues cae un cohete, mataron civiles y traen a los medios de comunicación, y como los medios de comunicación, como la ONU está completamente a favor, en contra de Israel, la Corte Internacional de Justicia es un organismo de la ONU también, y están en contra de Israel también. Entonces Israel lo victimizan por el odio que tenía Hitler, el odio que tenían todos los grandes emperadores y todos los que han querido acabar con y exterminar la nación de Israel. La amenaza del Islam nos habla de que estamos, hermanos en Jesucristo, no en un choque de civilizaciones, porque esta no es una civilización. Ellos ya no son personas civilizadas. El choque que estamos presenciando actualmente es un choque entre una mentalidad, escuchen esto, que pertenece a la Edad Media y otra que pertenece al siglo XXI. O sea, están tan atrasados en el terrorismo en el Medio Oriente y lo que piensan del Occidente, que hagan de cuenta que regresaron siglos atrás
a la Edad Media. Es un choque entre una civilización y el atraso, y entre lo civilizado y lo primitivo, entre la barbarie y la racionalidad. Es un choque entre la libertad y la opresión, entre la democracia y la dictadura totalitaria. Es un choque entre los derechos humanos y la violación de estos derechos. Es un choque entre quienes quieren tratar a las mujeres como bestias y como animales, y quienes queremos tratar a las mujeres como seres humanos. Lo que vemos hoy no es un choque de civilizaciones, amados santos de Dios, porque las civilizaciones no chocan, las civilizaciones compiten unas con otras para poder superarse. Fueron los musulmanes los que comenzaron este choque y esta guerra de civilizaciones. Cuando invadieron el 7 de octubre Israel, haciendo la carnicería, la barbarie, o te haces musulmán o te matamos, porque así lo dice el Corán. Es una ideología impuesta a la fuerza. El propósito final del Islam es conquistar el mundo para que venga el Mahdi y pueda el Mahdi darles a ellos el control total de la civilización. Y finalmente, llegamos a la Biblia en Ezequiel capítulo 38, donde se describe una guerra entre el Islam y entre el Occidente. La Biblia, santos de Dios, hace 2700 años profetizó que finalmente la tercera guerra mundial, la guerra final de las civilizaciones contra los incivilizados, iba a ser entre el Islam y el mundo occidental. Porque vamos al capítulo 38 de Ezequiel, que describe claramente el Armagedón. El capítulo 38 y 39 de Ezequiel es el Armagedón, aunque muchos no estén de acuerdo, pero hay más de 25 evidencias de que es el Armagedón, esta guerra final. Y las naciones que se unen actualmente ahí ya están unidas, que son Irán, Etiopía, Sudán, Sudáfrica, Alemania, que aparece como Gomer, Turquía, que aparece también uniéndose en contra de Israel. Finalmente, son las naciones musulmanas guiadas por el anticristo, por un hombre que va a encabezar esta invasión para poder terminar con la civilización, porque esto tenía que acabar de esta manera. Gracias a Dios, que la Biblia nos muestra claramente que cuando acabe esta guerra, Israel se convertirá, Dios destruirá sobrenaturalmente a todos los ejércitos que vengan contra Israel, e inmediatamente Jesucristo establecerá su reino mesiánico por 1000 años. Así que estamos nosotros amenazados en el siglo XXI por una ideología, por una religión, por una filosofía, por una barbarie de personas que siguen creyendo que es la violencia el medio único para poder abrirse paso entre las naciones y el gobierno totalitario del mundo del futuro. Así que tenemos que orar muchísimo por lo que está pasando. Ahorita se encuentra esta denuncia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya en contra de Israel de parte de Sudáfrica. No les van a hacer nada, ¿verdad? Tienen ahorita a los mejores abogados del mundo Israel, y van a demostrar claramente que por qué no hicieron lo mismo cuando invadieron Sudán, y los miles de personas que murieron en Bosnia, etcétera, etcétera, y cuando la Corte Internacional los acusó de genocidio.